Ahora vamos a hablar de la resolución en punto flotante. Entonces, ¿sí? Consideremos la siguiente cadena, ¿sí? En un sistema de punto flotante donde tenemos 10 bits en total y los primeros 6 están representando la mantisa y los siguientes 4 el exponente en los sistemas que informamos. Para la mantisa, signo magnitud de 6 bits y para el exponente, complementos de 4 bits. Entonces, si tenemos en cuenta la siguiente cadena, ¿cuál es la que está más cerca, ¿sí? La que representa el número más cercano, ¿sí? Fíjense que en la primera opción lo que estamos variando es el exponente, ¿sí? La mantisa es la misma en ambas cadenas. Y en cambio, en la otra opción estamos variando la mantisa, ¿sí? El exponente es el mismo en ambas cadenas. Tengamos en cuenta que en ambos casos, cuando variamos el exponente y la mantisa, lo hicimos en uno, ¿sí? O buscamos el exponente anterior o la siguiente mantisa. Entonces, ¿sí? El siguiente es el cual variamos la mantisa. ¿Por qué? Si nosotros tomamos dos cadenas en este sistema y lo que hacemos es elegir la que varía el exponente, el salto entre esas dos cadenas va a ser mucho más grande que si variamos la mantisa y dejamos el mismo exponente. No pido que me crean ni que me tengan fe, sino que vamos a ver con este ejemplo todos juntos que realmente es así. Entonces, tenemos la cadena que estamos considerando, la interpretamos en el sistema, lo cual nos da 2 para la mantisa y menos 8 para el exponente, por eso el resultado es 2 por la base del sistema, que recordemos que es 2 elevado a la menos 8, y este es el resultado en número fraccionario. Entonces, veamos qué pasa con la siguiente opción, ¿sí? La que variamos el exponente, la que dijimos que está más lejos que la tercera. El resultado que nos da es 2 por 2 a la menos 7, ¿sí? Fíjense que, de vuelta, habíamos variado el exponente, así que tiene sentido que la mantisa sea igual y que lo que cambie sea el menos 8 a menos 7. Entonces, el resultado es este número fraccionario. Si interpretamos, en cambio, la última opción, que es la que dijimos que era la más cercana a la primera, nos va a dar 3 por 2 a la menos 8. De vuelta, esto tiene sentido. En esa opción estábamos variando sí la mantisa nada más. Y nos da este resultado. Fíjense que efectivamente sí, la segunda opción, o sea, la tercera cadena que interpretamos, es la más cercana a la cadena que estábamos teniendo en cuenta, ¿sí? La primera que interpretamos. Puede parecer que la diferencia de distancia entre la primera cadena, la que estábamos teniendo en cuenta, y las opciones es despreciable, que podríamos elegir cualquiera, pero si nosotros ponemos todas las cadenas de este sistema en la recta numérica, la más cercana efectivamente va a ser la que varió la mantisa y no el exponente. Pero entonces, ¿cuál es la resolución? Bueno, vamos a tomar esas cadenas y vamos a restarla. La resolución es 1 por 2 a la menos 8, ¿sí? Bueno, ¿de dónde salió esto? Nuevamente lo que hacemos es restar, ¿sí? La interpretación de ambas cadenas, de la cadena que estaba teniendo en cuenta, que era 2 por 2 a la menos 8, y de la cadena que es 3 por 2 a la menos 8, ¿sí? La que elegimos como siguiente, que ya vimos que era la que estaba más cerca. Siempre esto entre barras de módulos porque la resolución es una distancia y siempre tiene que ser positiva, independientemente de cómo ordenemos la resta, ¿sí? Y esto nos va a dar, ¿sí? Vamos a agrupar primero por 2 a la menos 8 para que la resta nos sea más fácil, ¿sí? Y esto nos da 1 por 2 a la menos 8. Así que efectivamente esa es la resolución en este caso. Pero bueno, vamos a tener en cuenta esta cadena en el mismo sistema, ¿sí? Fíjense que estoy usando el mismo sistema de 10 bits. La mantisa está también en signo magnitud de 6 bits y está primero. Y el exponente también está en complemento a 2 de 4 bits y está el segundo, ¿sí? Así que vamos a ver cuál es la siguiente cadena, ¿sí? Bueno, nosotros dijimos que la siguiente cadena entonces era la que variaba la mantisa, ¿sí? Entonces es nuestra primera opción, ¿sí? El exponente, fíjense que es el mismo.
Si yo me fijo cuál es la resolución, ¿sí? Lo que voy a hacer es interpretar ambas cadenas. En este caso me va a dar 1 por 2 a la menos 7. ¿Sí? Entonces, la resolución es variable en el mismo sistema, ¿sí? Es algo nuevo, esto no nos pasaba. Con punto fijo la resolución era constante, ¿sí? Si nosotros interpretamos estas dos cadenas, la cadena que tenemos en cuenta, ¿sí? La primera y la siguiente, la que seleccionamos de las dos porque es la que varía la mantisa, la resolución efectivamente nos da 1 por 2 a la menos 7 y antes nos había dado 1 por 2 a la menos 8. Entonces, ¿qué pasa con la resolución en este sistema? La resolución es variable, ¿sí? Lo que sucede es que vamos a tener más de una resolución. No hay una fórmula para encontrarla, ¿sí? Recordemos que en punto fijo, la resolución, más allá de tomar dos cadenas cualquiera, ¿sí? Que sean consecutivas en nuestro sistema, interpretarlas y restarlas, también lo que podíamos hacer es elevar 2 a la menos cantidad de bits fraccionarios y encontrábamos, ¿sí? La resolución. Pero bueno, en este caso no hay fórmula, lo que tenemos que hacer siempre es restar números consecutivos, ¿sí? Restar cadenas que representen números consecutivos. Entonces, la resolución mínima, ¿sí? Que es una de las resoluciones que vamos a estar calculando en este sistema, es obteniendo, ¿sí? Dos cadenas consecutivas, pero estas cadenas no pueden ser cualquier cadena, sino las que representen los números más cerca del cero, ¿sí? Si tenemos la representación del 0 en nuestro sistema, vamos a elegir el 0 y la más cercana que podamos encontrar. Las restamos entre sí, bueno, de esta manera vamos a encontrar la resolución más chiquitita, ¿sí? Las distancias más chicas entre dos números consecutivos en punto flotante las vamos a encontrar cerca del 0. Y la resolución máxima, ¿sí? ¿Cómo vamos a obtener esta resolución? Bueno, vamos a interpretar dos cadenas consecutivas que representen los números más alejados del 0, ¿sí? Si podemos representar negativos y positivos, podríamos interpretar, ¿sí? Tomar las cadenas que están más alejadas, ya sean las más negativas o las más positivas, siempre consecutivas, ¿sí? Y restarlas entre sí. Nos tendría que dar lo mismo, ¿sí? Entonces, en estos sistemas de punto flotante no vamos a estar calculando, ¿sí? Una sola resolución, ni tampoco vamos a calcular todas las resoluciones del sistema, ¿sí? Vamos a estar calculando solamente la mínima y la máxima. Quizás nos estemos preguntando cuántas resoluciones hay y eso va a tener que ver con la cantidad diferente de exponentes que tenemos. Va a haber tantas resoluciones como exponentes diferentes. Entonces, sigamos un ejemplo, vamos a calcular la resolución máxima con mantisa, ¿sí? De 6 bits en signo magnitud y exponente de complemento a 2 de 4 bits. ¿Sí? Es el mismo sistema con el que trabajamos recién. ¿Sí? Tiene la misma distribución. Entonces, lo primero que voy a hacer es buscar, ¿sí? la cadena que me represente el número más alejado del 0 posible. En este caso elegí los positivos, ¿sí? Fíjense que me da 31 por 2 a la menos 7, ¿sí? ¿Qué es lo que hice? Bueno, busqué que el signo de la mantisa sea positivo, ¿sí? La magnitud de la mantisa, en signo magnitud, elegí la que tiene todos unos, ¿sí? Para alejarme lo más posible del 0. Y luego para el exponente elegí el más positivo posible, porque recordemos que cualquier número, ¿sí? Que multipliquemos por 2 elevado a un número positivo se va a hacer más grande, se va a alejar más del 0. Entonces, busco el número anterior, ¿sí? Porque esta cadena que encontré es mi extremo, mi máximo, así que voy a buscar el anterior. Lo que hice fue variar la mantisa nada más. El exponente lo dejé fijo porque vimos que lo que hay que hacer es variar la mantisa. Esto me da 30 por 2 a la 7, ¿sí? Nuevamente, ¿qué hice? Elegí el mismo signo que tenía, en este caso positivo, ¿sí? Varié solamente la mantisa, ¿sí? Le resté un 1 a la mantisa anterior, eso fue lo que hice exactamente, y conservé el mismo exponente. Entonces, realizo la resta, ¿sí? Y esto me da 2 a la 7, ¿sí? Esa es mi resolución máxima. Ahora vamos a buscar la resolución mínima. Entonces, en el mismo sistema, sí, lo que voy a hacer tiene la misma distribución. Voy a buscar la cadena que me represente el número más cercano al 0.
En este caso, el número más cercano al 0 efectivamente es 0, ¿sí? Podría no serlo, ya vamos a ver casos de eso. Y luego voy a buscar el número que esté más cercano al 0, el siguiente, ¿sí? ¿Qué es lo que hice para encontrar este número? Bueno, signo positivo, ¿sí? Elegí agarrar el número más cercano al 0 del lado de los positivos. En este caso, como podemos representar negativos, podría haberlo hecho también del lado de los negativos, es válido también. Varié la mantisa, ¿sí? Fíjense que yo solamente la varié en el menos significativo, le sumé 1. Y en este caso en particular, ¿sí? Varié también el exponente, ¿sí? ¿Por qué? Porque elegí el más negativo posible. ¿Por qué hice esto? Bueno, recordemos que cualquier número, ¿sí? Que esté multiplicado por otro elevado a un número negativo, lo que va a hacer es achicarlo, lo va a acercar más al 0. Si yo hubiese dejado el mismo exponente, me hubiese dado a la 0, ¿sí? Lo que me hubiese dado 1 por 2 a la 0, 1. Y en cambio ahora este número, sí, 1 por 2 a la menos 8, es un número mucho más chico, mucho más cercano al 0. Así que recuerden que más allá que la regla es variar el exponente, variar la mantisa nada más, ¿sí? En algunos casos vamos a tener que variar el exponente. Por ejemplo, en este caso, ¿sí? Entonces, realizo la resta y la resolución mínima sí me da 2 a la menos 8. Y estas son las resoluciones que vamos a sacar en un sistema. Resolución máxima y resolución mínima. Entonces, otra cosa que me gustaría aclarar que puede suceder es que puede haber dos tipos de mantisa, ¿sí? Mantisa entera, ¿sí? Que es la que vimos recién, que el sistema es un sistema que no tiene números fraccionarios, por ejemplo, signo magnitud de n cantidad de bits, ¿sí? O binario sin signo de n cantidad de bits. Y el otro tipo de mantisa puede ser mantisa fraccionaria, por ejemplo, si de esa cantidad de bits total, m bits son fraccionarios, ¿sí? Esto no va a modificar que el número final se exprese como mantisa por 2 elevado al exponente, ¿sí? Eso no cambia. Solamente cambia cómo interpretamos la mantisa, cómo llegamos hasta ese número que va a ser multiplicado por la base del sistema elevado al exponente, y siempre se les va a decir cuál es el sistema de la mantisa, así que no cambia lo que venimos haciendo.